Bienvenidos. Cuando hablamos del psicoanálisis, debemos definir que esta línea de pensamiento psicológica se desarrolla en paralelo a lo que fue el desarrollo de la fundación de la psicología experimental u objetiva, tal cual lo refiere el autor Martorell. El psicoanálisis, sin embargo, presenta su propio desarrollo, sus propias cismas, su propia ortodoxia. Y este psicoanálisis, esta línea de pensamiento, no ignora a las otras áreas de estudio dentro de la psicología, áreas paralelas, más bien las confronta. Los adeptos al psicoanálisis fueron conocidos como personas muy apasionadas de su línea de pensamiento psicológico. Estos señores confrontaron cada vez que pudieron a aquellos psicólogos quienes pertenecían al área de la psicología experimental u objetiva, confrontaron igualmente a psicólogos que pertenecían a otras áreas o líneas de pensamiento distintas al psicoanálisis e incluso llegaron a confrontarse entre sí. Podríamos mencionar a los psicoanalistas más tradicionales, más freudianos, versus los psicoanalistas dentro del movimiento nuevo o del neopsicoanálisis. A pesar de estas controversias, debemos rescatar, y Martorell lo señala, que el psicoanálisis ha tenido un impacto profundo, ha transformado de alguna manera el pensamiento del hombre del siglo XX en cuanto a cómo se entendió a sí mismo, en expresiones culturales, en expresiones incluso del lenguaje cotidiano. Claro está que la gente usa palabras de psicoanálisis, pero no llega a entender su significado real en un contexto psicoanalítico, fuera freudiano o de otro autor de esta línea de pensamiento. Es importante recalcar igualmente que cuando hablamos del psicoanálisis, este psicoanálisis que despertaba tantas pasiones, generaba en sus adeptos la necesidad de luchar por sus planteamientos, de profundizar los mismos. Pero hay que reconocer que cuando una persona se apasiona por algo profundamente, también puede cometer el error de ignorar las críticas que son necesarias respecto de su pasión. En el caso del psicoanálisis, podemos decir que algunos autores se aislaron, no escucharon las críticas, aislándose, valga la redundancia, en lo que el neuropsicólogo colombiano Fernando Cárdenas refiere como las islas conceptuales, es decir, encerrarse e ignorar los aportes generados por otras áreas psicológicas. Cuando hablamos de la fundación del psicoanálisis, la fundación es el desarrollo, la creación prácticamente, fue desarrollada por entero por Freud, Sigmund Freud, médico austríaco, quien iría modificando este método de investigación a lo largo de toda su vida. Un trabajo duro, complicado, que él mismo refiere en una de sus pocas entrevistas, si es que no la única grabada por la BBC, que fue un descubrimiento, un abordaje que encontró mucha resistencia por parte de sus colegas y otras áreas de la investigación en cuanto a la salud mental. Pero bueno, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es entendido como un método de investigación que busca convertir aquello que es inconsciente en algo consciente para traer salud a la persona. Es decir, remisión de los síntomas, retroceso de los mismos. Sobre la base del método de las asociaciones libres. Además de ser un método de investigación, también es entendido como un método terápico-terapéutico, surgido inicialmente con la intención de llevar a cabo el tratamiento de los denominados trastornos neuróticos. Este método lleva a cabo la recopilación de datos en un sentido próximo, no exactamente igual, al de un estudio de caso, en donde se averigua a profundidad los aspectos vitales de un solo individuo a la vez, ya que los individuos no pueden repetirse, son irrepetibles, no son iguales según los planteamientos psicoanalíticos,
en vez de abocarse a buscar patrones de comportamiento generalizables desde una perspectiva estadística. Es decir, que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la recopilación de datos, es con la finalidad, o son con la finalidad, de ser sistematizados para su utilidad en cuanto a la investigación y a la metodología, el abordaje terapéutico psicoanalíticos. En este sentido, cuando hablamos del psicoanálisis igualmente, y valga la redundancia, debemos remitirnos a dos aspectos fundamentales, su objeto y su propósito. Cuando hablamos de su objeto, el objeto del psicoanálisis es el estudio del psiquismo inconsciente humano y su propósito es el de robustecer la modalidad consciente del individuo. En cuanto a los principales conceptos dentro del psicoanálisis y la definición de los mismos, lo primero que debemos mencionar es el llamado aparato psíquico. Para algunos autores es la mente humana. Este aparato psíquico son las estructuras y mecanismos mentales. Para poder entender en sí misma esta forma de ver la mente, debemos utilizar las dos tópicas desarrolladas por Sigmund Freud. La primera tópica refiere que el aparato psíquico se divide en tres sistemas principalmente, con la mente con dos modalidades, o sea que funciona bajo dos modalidades, que son el consciente y el inconsciente. Pero si hablamos de los sistemas, serían tres: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Cuando hablamos del inconsciente, este es gobernado por el llamado principio de placer. Es decir, que presenta dos procesos: aquellos contenidos que son reprimidos exitosamente y aquellos contenidos que no son reprimidos con éxito, que en un momento son inconscientes, pero que luego pueden pasar al consciente, denominados preconsciente. Mientras que el sistema consciente es gobernado por el principio de realidad, en el sentido de que el objetivo fundamental en psicoanálisis es el de lograr robustecer este consciente, sentido de realidad, volcado hacia el mundo exterior, hacia la percepción, lo sensorial, hacia la adaptación del individuo, que aunque busca, ¿no es cierto?, volcarse hacia el exterior, también toma en consideración aspectos anímicos importantes del mundo interior del sujeto. Primera tópica. Segunda tópica. Freud nos habla de tres sistemas una vez más: el ello, el yo y el superyo. Cuando habla del ello, podríamos decir que es equivalente de alguna manera, pero no exactamente igual, al inconsciente. Gobernado el ello por el principio de placer, contiene en su interior, o es el asiento, de los instintos que buscan como metas sexuales. Es como una caldera que está a punto de bullir, podríamos entenderlo, con impulsos, con aspectos caóticos del interior de la persona. Son contenidos de los cuales la persona no tiene idea, los ha de alguna manera olvidado. Cuando hablamos del yo, es el asiento del sentido común, de la razón, gobernado bajo el principio de la realidad. Este yo es el que permite, de alguna manera, satisfacer los deseos de manera adaptativa, de acuerdo a algunos autores. El yo tiene que lidiar con el ello, con el superyo e inclusive con la realidad. Cuando hablamos del superyo, este superyo es el resultado de la introyección de las figuras de los progenitores, es decir, de aquello que es bueno y malo desde el exterior. Si el yo no logra armonizar con el ello, se produce la angustia neurótica. Si no armoniza el yo con la realidad, se produce la angustia real. Si no armoniza con el superyo, se produce la angustia moral. Es pues en este sentido que, con esta segunda tópica, Freud nos dice, ahora podemos hablar, o por lo menos Freud, en palabras de Martorell, en la letra de Martorell, en su escrito, podemos decir que ahora podemos hablar con mayor propiedad, que el objetivo finalmente del psicoanálisis es robustecer este yo, haciéndolo independiente del superyo y aumentando su percepción y organización al poder
apropiarse de áreas del ello ya trabajados con intervención de la persona, en este caso el que supuestamente analiza, el que interpreta. Recordemos que en psicoanálisis hay aquel que interpreta y aquel que es interpretado, y Martorell refiere que puede ser un solo individuo, que aquel que interpreta se interpreta a sí mismo. Hablamos en un autoanálisis. Además de estos importantes sistemas o conjuntos de sistemas, también refiere Freud lo que se entiende como la teoría del libido. Cuando se habla del libido, Freud refiere los instintos de vida y de muerte, eros y tánatos, y el libido es la energía, es una energía, la cual es propia del instinto de vida. Como energía puede desplazarse, puede distribuirse. Esta energía, para alcanzar un desarrollo adecuado del individuo, se divide en una serie de etapas que tiene que atravesarse, siendo la primera la etapa oral, luego la anal, luego la fálica, finalmente la genital, que refiere a lo que son zonas de alguna manera podríamos describirlas como placer libidinal, se concentra, zonas erógenas donde se concentra esta energía en particular. Un exceso en la gratificación de la libido o la falta de gratificación puede producir alteraciones o trastornos evolutivos importantes en la vida adulta, de acuerdo a los planteamientos freudianos. Entre la fase fálica y la fase genital se encuentra el periodo de latencia, en donde las necesidades libidinales ceden a la adquisición de nuevas capacidades por parte del individuo. De igual manera, y refiriéndonos, ¿no es cierto?, a los conceptos asociados, y volviendo al tema del instinto de vida, eros, y el instinto de muerte, tánatos, al cual Freud, ¿no es cierto?, les pone estos nombres, el instinto de vida, cuya energía es el libido, llevará a la muerte, impulsará de lo organizado a lo desorganizado. De esta manera, cuando hablamos y nos referimos en esta línea de pensamiento hacia lo que es el instinto de muerte, tánatos, Freud no da cuenta del tipo de energía que le correspondería. Martorell señala que en algunos textos psicoanalíticos existe la presencia del llamado destrudo como una manifestación energética de este instinto descrito por Freud, siendo la descripción de estos instintos uno de sus últimos planteamientos teóricos. Martorell refiere que cuando hablamos de psicoanálisis, las raíces del psicoanálisis se remontan a los trabajos en el tratamiento psicoterapéutico. Se inician los trabajos asociados con la hipnosis para poder lidiar con el trastorno de la histeria. Los trabajos de Charcot, de Joseph Breuer, serán importantes como antecedentes a los trabajos de Freud, quien también trabajaría con la hipnosis. A través de la hipnosis se da cuenta de la existencia de contenidos inconscientes. Freud llega a la conclusión que es pues mediante la hipnosis que se puede conseguir lo que es la catarsis. Es decir, de alguna manera podríamos entenderlo como hacer aquello que ha sido desplazado, sustituido por un síntoma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Freud con esto, según Martorell? Existe un impulso y lo que debería seguir es un acto. Muchas veces el acto es interrumpido por cualquier circunstancia y entonces el impulso, como no hay acto, el acto es sustituido por un síntoma. El síntoma entonces es la sustitución de un deseo prohibido. En este sentido, cuando se hace la hipnosis, de alguna forma la persona elabora aquella impresión anímica de la cual no se tenía conciencia, de pronto se vuelve consciente y la persona consigue que el síntoma desaparezca de alguna manera. El paso decisivo para Freud es reemplazar, ¿no es cierto?, la hipnosis por la asociación libre. Con la asociación libre, Freud lo que está haciendo es utilizar un método en el cual la persona debe decir todo lo que le venga a la mente. Hablamos de asociación libre, pero Freud dice no es tan libre, debido a que toda ocurrencia que se da a la mente de la persona, sin que la persona lo reflexione, sin que la persona dude y lo participe el analista, ¿no es cierto?, todas estas ocurrencias serán determinadas por contenidos inconscientes. Pero la persona tiene que hacerlo sin reflexionar, ¿no es cierto?, una regla fundamental analítica. Es pues en este sentido, ¿no es cierto?, que
a través, ¿no es cierto?, de estos datos, de las ocurrencias, más la interpretación del analista, se puede construir aquello que la persona había olvidado y con este proceso conseguir alcanzar que la persona supere el síntoma llegue a desaparecer en este sentido. A lo largo de este trabajo, Freud llega a la conclusión de que los pacientes generan resistencia, es decir, generan una represión. Surge su teoría de la represión y a partir de esta teoría Freud nos refiere, ¿no es cierto?, la idea de que de alguna manera el yo logra reprimir contenidos, quizás, ¿no es cierto?, por lo menos Freud lo afirma, de contenidos sexuales que son intolerables desde una perspectiva social o son intolerables o son repulsivos para el individuo en cuestión. Es interesante de analizar la historia, ¿no es cierto?, del psicoanálisis como una técnica terapéutica. Para Freud, un elemento fundamental en el abordaje, ¿no es cierto?, del tratamiento es la llamada transferencia. Pero si hablamos de la transferencia, debemos entender primero lo que se llama el complejo de Edipo. Freud llega a la conclusión, como hemos mencionado, de que el síntoma es una sustitución de un deseo, ¿no es cierto?, prohibido. Debemos entender que las experiencias, este tipo de ideas, ¿no es cierto?, estas disposiciones imborrables que se repiten en la vida adulta, comienzan cuando uno es pequeño y muchas de estas, ¿no es cierto?, se reducen a la sexualidad infantil. Freud llamaría a los niños polimorfos perversos de alguna manera, señalando que los niños sienten el deseo de poder estar, ¿no es cierto?, de poseer al padre del sexo opuesto y reemplazar al progenitor del mismo sexo. Para resolver este complejo de Edipo, tienen que lograr identificarse con el progenitor del mismo sexo. Si se estancan, entonces, en el periodo, en el complejo de Edipo, van a haber serias alteraciones en la vida adulta. Y entonces, cuando hablamos de transferencia, se habla de un elemento fundamental. Es decir, que los contenidos, ¿no es cierto?, que han sido desplazados, reprimidos de alguna manera de la conciencia, estos, luego, asociados con la dinámica, la interacción que se tuvo, hablamos de un niño ya adulto, que tuvo una serie de experiencias e impresiones, entre comillas, trauma, entre comillas, lo utilizaría con mucho cuidado, de la relación con las figuras paternas y maternas, aquellos seres importantes, personas importantes, que ocuparían, ¿no es cierto?, estos roles de figura paterna y materna. Cuando entra en contacto, ¿no es cierto?, con el terapeuta ocupa el lugar de alguna manera de la figura, ¿no es cierto?, de autoridad, y entonces de alguna forma se reproduce esta dinámica particular. Es así entonces que el terapeuta tiene que abstenerse de responder a los deseos y reclamos del sujeto asociados con la figura, ¿no es cierto?, paterna, materna, y de esta manera lograr generar lo que era pasado, volverlo presente. Es decir, ¿no es cierto?, a través de una neurosis artificial mediante la transferencia, lo que se conseguirá es, ¿no es cierto?, generar el encuentro con la neurosis infantil, a partir de la cual se conseguirá brindar salud, adaptación a la persona con la que se está lidiando. Finalmente, cuando hablamos del estudio que lleva a cabo Freud, debemos remitirnos también a los llamados actos fallidos, el estudio de los mismos, lapsus linguae, errores que la persona comete, que, según los planteamientos psicoanalíticos, si una persona se equivoca, el error de una persona, el acto fallido de una persona, es el discurso logrado para el analista, es decir, analizar aquellos lapsus linguaes y errores. El ejemplo que se plantea en el libro es contundente. Mencionar el nombre por error de una persona a la cual quiero olvidar. Toda una historia, un discurso para poder analizar de alguna neurosis presente en el paciente. Y el análisis de los sueños. La vía regia hacia el inconsciente, la cual, ¿no es cierto?, nos permite abordar, ¿no es cierto?, contenidos los cuales son simbolizados, son, ¿no es cierto?, desplazados, condensados en lo que entenderíamos como sus dos formas, que serían, ¿no es cierto?, sus dos contenidos, el contenido latente, el contenido manifiesto. El contenido, ¿no es cierto?, manifiesto es el aparente y el latente es el verdadero contenido del sueño. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, en este caso del sueño, debemos remitirnos a una frase. Y permítanme, ¿no es cierto?, decirla de forma sucinta. El sueño es una satisfacción disfrazada de un deseo reprimido.